El Numancia Córdoba de mañana se celebra justo un año después de la presentación de Jesús León ante el cordobesismo, como nuevo presidente del Córdoba Club de Fútbol. El empresario motoreño cumplió un sueño que tenía desde pequeño y se hizo con el poder de la entidad califal, previo acuerdo con Carlos González del pago de 9 millones de euros. El 19 de enero de 2018, Jesús León pronunció sus primeras palabras como nuevo dirigente del Córdoba, junto al presidente de honor, don Rafael Campanero. Un año de vaivenes donde desde su llegada lo más importante era la salvación del equipo, que por aquel entonces y tras varios batacazos seguidos, incluido el debut de Sandoval contra el Granada, llegó a estar a 13 puntos de la salvación, pero finalmente logró una salvación histórica en el último encuentro ante el Sporting de Gijón, donde el equipo brindó una victoria por 3-0 a su afición. El empuje de la afición fue determinante en la permanencia del equipo en segunda división. Vamos a repasar lo sucedido durante estos últimos 365 días en clave blanquiverde. Tras la compra del club, Jesús León confió el plano deportivo en manos de Luis Oliver. El controvertido director deportivo ejecutó en apenas 3 días 10 fichajes para reforzar la plantilla. Eso sí, para dejar entrar había que dejar salir, y eso sucedió con Caballero, Jaime Romero, Jona Mejía, Markovic y Joao Alfonso, que buscaron acomodo lejos del Arcángel. Los fichajes del mes de enero de Oliver fueron alentadores para la afición, como los casos de Narváez, Aitami y sobre todo José Antonio Reyes, 5 veces campeón de la UEFA e internacional absoluto con la selección española. Con ello llegaron Quín Araujo, Quintanilla, Jesús Valentín, Eneco Jáuregui y el retorno del hijo pródigo Alberto Quiles. Van Bosch y Montelongo fueron presentados pero no cumplieron con el beneplácito de la liga por el exceso del límite salarial. Esa fue la primera vez que se escucharon esas dos palabras en el Arcángel: límite salarial. En febrero, tras caer en Tenerife por 5-1, el señor Oliver decidió prescindir de Jorge Romero como técnico del primer equipo, para traer a un entrenador experto en milagros como Sandoval. El madrileño logró la permanencia con el Rayo Vallecano y el Granada temporadas atrás. Desde la llegada del Dumanes, la plantilla comenzó a asumir los métodos de trabajo, y comienzan también las primeras victorias. La más importante fue ante el Real Valladolid por 2-1, equipo que acabaría ascendiendo a Primera División. Un penalti atajado por Pavel Kieses con 0-1 en el marcador, seguido de la expulsión del vallisoletano Luismi, propició la remontada cordobesista. En marzo vivimos una racha de 3 victorias consecutivas insólitas, empezando por la segunda victoria del equipo fuera de casa en Santo Domingo por 1-2 al Alcorcón, tras más de 7 meses sin hacerlo. Después vendrían los triunfos ante el Lugo en casa y Nasti de Tarragona en Cataluña. En las 2 últimas semanas del mes, el Córdoba sumó un empate ante el Real Oviedo y una dolorosa derrota en Los Pajaritos ante el Numancia, rival de este próximo fin de semana. La salvación se postulaba a 5 puntos. En abril, victoria ante Lorca y Sevilla Atlético, que ya quedaron hundidos en la tabla. Fuera de casa, los de Sandoval firmaron un meritorio empate en Pamplona con defensa de 5 y una derrota en León ante la Cultural Leonesa, que se vio salvada en ese momento y acabó cayendo al pozo de Segunda División B. En abril, Aguasmil y Tebas apareció para señalar al Córdoba como posible candidato al descenso. La salvación estaba por aquel entonces a 3 puntos. En mayo, el Huesca dio un varapalo a los blanquiverdes imponiéndose 2-4 en el Arcángel, faltando 4 partidos para el final de liga. Tocaba ir a Vallecas a ganar ante un equipo con pie y medio en primera, y se ganó, ante todo pronóstico, al mismo tiempo que el filial fue robado en Lucena por el colegiado que dirigió el Córdoba de Mérida, y acabó bajando a tercera división. Tocaba el Almería en casa en la jornada 40, y los blanquiverdes ganaron 2-0. Penúltima estación era Reus, dirigido por el excordobesista López Garay. Un gol de Aitami en el minuto 87 dio el triunfo a los andaluces, que salieron del descenso ese día y dependían de ellos mismos para obrar el milagro. El 2 de junio será recordado por todos los cordobeses, ya que la victoria ante el Sporting de Gijón por 3-0 propició una salvación histórica. La plantilla se marchó de vacaciones con las tareas hechas. Antes de acabar el mes, el meta polaco Pavel Kieses renovó con el Córdoba hasta 2020, al igual que Edu Ramos, 2 piezas fundamentales en la permanencia. El equipo femenino se presentó ante los medios y Jesús León descartó a Sandoval para continuar en el banquillo blanquiverde. El mes de julio parecía el mes de la relajación, no llegaban fichajes ni se anunciaba el nuevo entrenador. Francisco, a apuesta personal del presidente, aterrizó en Córdoba con su equipo de trabajo, ilusionado y con ganas de construir un nuevo proyecto. La salida de Oliver, por petición de Jesús León, enfadó a Francisco, que no había garantía de refuerzos en el plantel. A rey muerto, rey puesto.
retornó Rafa Verges de Tailandia para quedarse al mando de la parcela deportiva, pero los fichajes no llegaban. Eso sí, el equipo volvió para preparar la pretemporada que iba a celebrarse en Panamá y terminó celebrándose en Los Ángeles de San Rafael. Agosto fue el mes más movido del verano. Francisco anuncia su marcha y Jesús León, que ocultaba al cordobesismo los problemas del límite salarial, tuvo que llamar de nuevo a Sandoval para volver a ganarse la afición. Una afición que nunca entendió su marcha. Con la llegada del entrenador apareció Alfredo García Amado, nuevo director general de la entidad, un hombre con una dilatada experiencia en Gijón, capacitado para todos los ámbitos al parecer. Con Amado aparecieron los primeros refuerzos: Luis Muñoz, cedido por el Málaga, Pío Bacari, fichado de AFE, Quezada, cedido por el Real Madrid, y por fin una ficha libre para Fran Van Bock tras 7 meses esperándola. En el primer partido de Liga frente al Numancia, con empate a 3, se vieron las carencias del equipo, falto de incorporaciones que no tardaron en llegar. Así fueron los casos de Carlos Abad, Blati Touré, Eri Expósito y de la Cueva, que llegaron tras salir Esteve y Stefanovic. Duro golpe para la plantilla y la afición fue la marcha de Edu Ramos y Pavel Kiesek, que se vieron obligados a abandonar el Arcángel por el dichoso límite salarial. Málaga y Cádiz se reforzaban a costa del Córdoba. Septiembre fue el mes de los batacazos fuera de casa. 3-0 en la Rosaleda y 4-2 en Granada generaron malestar y inseguridad en la plantilla. Sandoval comenzó a tocar las piezas y utilizó hasta 23 jugadores distintos en los primeros partidos de Liga. Y nada, tras la derrota en Los Cármenes, el Córdoba era último con 3 puntos y 18 goles encajados. En octubre llegó la primera victoria por 1-0 ante la Almería y 2 renovaciones para futuras ventas: Aguado hasta 2022 y Marcos Lavín hasta 2021. En Copa del Rey tocó medirse el Getafe de Sergi Guardiola, que venció 1-2 en la ida y 5-1 en la vuelta. Eso sí, se sumó el primer punto fuera de casa en el Molinón ante el Sporting, que dejaba a los andaluces últimos en la tabla. En noviembre llegó la remontada épica ante el Extremadura en casa, para doblegarlo por 4-2, pero fuera de casa el equipo continuaba siendo un desastre y cayó 3-0 ante el Mallorca. El Cádiz sentenció a Sandoval tras imponerse 1-3 en el Arcángel, y el técnico madrileño dijo adiós a su segunda temporada en el banquillo blanquiverde. Curro Torres cogió las riendas del equipo y en su primer partido cayó 2-1 ante el Lugo. El Córdoba acabó el mes de noviembre penúltimo con tan solo 12 puntos y 33 goles en contra, lo que le convertía en el más goleado de toda Europa. Este pasado mes de diciembre el equipo empató a 1 frente al Elche e igual marcador firmó en Reus, ante un equipo que estaba a punto de desaparecer en ese momento. Para cerrar el año recibieron a la Unión Deportiva Las Palmas y el problema de la falta de gol desapareció ese día. Un 4-1 tumbó al conjunto canario el 22 de diciembre. También hubo tiempo en el mes navideño de una frustrada venta del club por parte de Jesús León a un grupo ucraniano, que no llegó a buen puerto. El equipo, ajeno a todo esto, acabó el año a 2 puntos de la salvación. Para finalizar, los primeros 18 días del Córdoba de Jesús León en este mes de enero se resumen muy rápido. Una nueva derrota fuera de casa ante el Nati de Tarragona, la celebración de una Junta General de Accionistas donde las cuentas reflejaron un déficit de más de 5 millones de euros y un triste empate ante el Rayo Majadahonda. Por delante 6 meses hasta el final de temporada, para evitar un descenso de categoría que, si fuera por la gestión del empresario montoreño, estaría ya en Segunda División B.